Hola queridos, mi nombre es Pauli. Bienvenidos a un resumen de su quinto semestre, y sean también bienvenidos a una de las materias más temidas que tendremos, anestesia. Develaremos el misterioso secreto mejor guardado de cualquier procedimiento dental, la anestesia. ¿Quién no ha sentido ese pequeño escalofrío al escuchar la palabra aguja? Pero hoy vamos a transformar ese miedo en asombro, porque la anestesia es, en realidad, una de las historias de heroísmo más increíbles de la medicina moderna. Nuestra historia comienza en el frío año de 1844, mucho antes de que existieran las redes sociales o los videos virales. Imaginen un mundo donde la extracción de una muela era un suplicio. En ese escenario de dolor aparece un dentista, sí señores, un dentista, visionario y llamado Horace Wells. Él fue el audaz pionero que, tras presenciar un espectáculo con el gas de la risa, o sea, el óxido nitroso, decidió usarlo en sí mismo para una extracción. Fue un éxito rotundo. Wells demostró al mundo que el dolor en el consultorio dental podía ser historia. Gracias a su valentía, hoy gozamos de tratamientos cómodos. Pero, ¿cómo se apaga esta señal del dolor? ¿Cómo funciona esta magia? No es brujería, es ciencia pura. Imaginen que sus nervios son cables eléctricos que transmiten la señal de dolor al cerebro. A lo largo de esos cables hay puntos claves llamados nódulos de Ranvier. Nuestro anestésico es un viajero inteligente que, al ser inyectado, se adhiere a estos nódulos y bloquea temporalmente los canales de sodio. Es como poner un interruptor de apagado en el cable. La señal de dolor no puede saltar de nódulo en nódulo y el mensaje nunca llegará al cerebro. Aunque este invento fue la solución a muchos problemas, como quien dice, la precisión hace el poder. He aquí el secreto de una anestesia efectiva. Es aquí donde entra el verdadero arte del profesional. La anestesia es un arma poderosa, pero su uso requiere precisión y sobre todo respeto. No se trata de aplicar a ciegas. La dosis adecuada es crucial. Demasiado podría ser muy tóxico y muy poco podría ser ineficaz. Cada cuerpo es un universo y por eso es la importancia del peso. Nunca subestimen porque el dentista pregunta el peso o la edad. El peso de la persona es fundamental para calcular las dosis máximas seguras, especialmente en niños o en pacientes con condiciones especiales. La fórmula es totalmente personal y garantiza tu seguridad. Por eso también es importante garantizar que la entrada y la profundidad de esta aguja sea la ideal. La aguja no solo entra, sino que viaja a un destino exacto, a una profundidad precisa, para así bañar el nervio objetivo y asegurar que este bloqueo sea perfecto. No hay un solo héroe en esa historia, sino un equipo. Existe el anestésico tópico, una crema o un gel que logra adormecer la superficie de la encía, pero ojo, esto no será siempre efectivo porque estamos constantemente rodeados de mucosa y saliva dentro de la cavidad oral, y este tópico podría no ser tan eficiente dentro de ella. También tenemos las anestesias locales infiltrativas. Esta va a ser ideal para un solo diente o un área muy pequeña. El anestésico se inyecta cerca de la punta de la raíz o el ápice. Es como un apagón muy localizado. También tenemos otro tipo de anestesia, la anestesia troncular o de bloqueo. El anestésico se deposita cerca de un tronco nervioso principal para así dormir un área mucho más grande, como la mitad de una mandíbula. Es el apagón de un barrido entero. Y ahora, la parte crítica de nuestra historia, donde la personalización logra salvar vidas. Imaginemos que nuestro paciente, además de su tratamiento dental, tiene insuficiencia renal, es decir, que sus riñones no filtran bien. Los riñones son como la aduana de nuestro cuerpo, se encargan de limpiar y de eliminar muchos medicamentos, incluida gran parte del anestésico. Si los riñones no funcionan correctamente, el anestésico puede quedarse demasiado tiempo en el cuerpo, aumentando el riesgo de toxicidad. Por eso, el profesional debe elegir el tipo de anestésico con extrema cautela.
En casos de insuficiencia renal avanzada, los dentistas prefieren anestésicos cuyo metabolismo y eliminación dependan menos del riñón o eligen aquellos con el menor riesgo de acumulación tóxica, como la articaína sin vasoconstrictor o con una concentración muy mínima, siempre bajo control estricto del médico. Esto es odontología a precisión. Así que ya lo saben, la anestesia es más que un simple pinchazo. Es una mezcla de historia, neurociencia y una profunda comprensión de la salud de cada paciente. Alerta. Paciente con insuficiencia renal requiere anestesia segura para exodoncia. Riesgo elevado. Equipo clínico 47. Tienen 10 minutos para diseñar el plan anestésico óptimo. La misión es garantizar la seguridad del paciente. Edad 23 años, peso 58 kilogramos, diagnóstico insuficiencia renal crónica, tratamiento hemodiálisis 2 veces por semana. El paciente tiene riesgo cardiovascular y es un ASA 3. El sistema detecta riesgo anestésico elevado. Requiere evaluación cuidadosa del metabolismo, farmacocinética y plan anestésico individualizado. Análisis completado. Se recomienda articaína al 4%, sin vasoconstrictor. Dosis máxima 7 mg por kilogramo de peso. Para 58 kg, máximo 406 mg y máximo 5.6 carpos. Plan: usar dosis mínima eficaz para exodoncia controlada. A la hora de realizar un procedimiento que implique la utilización de la anestesia, es importante recordar que nuestro paciente debe utilizar un enjuague con clorexidina para la asepsia de la zona. El operador o el odontólogo encargado deberá realizar el debido lavado de manos para este procedimiento, sin saltarse ningún paso. Nuestro instrumental deberá estar esterilizado para garantizar a nuestros pacientes una bioseguridad y evitar infecciones intrahospitalarias y posibles transmisiones de infecciones cruzadas. En este caso utilizaremos articaína al 4% sin vasoconstrictor para nuestro paciente. Este es ideal porque los antecedentes del paciente demuestran una insuficiencia renal crónica. Para iniciar nuestra preparación de nuestros implementos, procederemos a entorchar el carpool en nuestra jeringa Carpule. El primer bloqueo que realizaremos será el mentoniano, en el cual utilizaremos aguja corta. Ponemos la aguja en la jeringa y estaríamos listos para la aplicación. Para hacer el bloqueo del nervio mentoniano, tenemos que palpar la mucosa vestibular para hallar el agujero mentoniano. El punto de inyección es el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano, teniendo como referencia los premolares mandibulares y el pliegue mucobucal. La aguja debe ingresar a 5 milímetros de profundidad y se debe inyectar 0,6 mililitros de anestésico. La angulación es de 90 grados. Para el bloqueo del nervio incisivo tomaremos las mismas referencias, pero cambiando la angulación de nuestra aguja, que pasará de ser de 90 grados
a 45 grados. Aquí haremos un cambio de aguja, porque para el bloqueo del nervio lingual se utilizará aguja larga. El punto de inyección de la técnica de bloqueo lingual es la mucosa de la cara medial de la rama mandibular, en la unión de dos líneas, una horizontal que representa la altura de introducción y una vertical que representa el plano antero-posterior. Se ingresa la aguja hasta la mitad de la misma y se ingresan 0,3 mililitros de anestésico. Simulación completada. Anestesia efectiva lograda. Monitoreo de signos vitales estable. Misión cumplida sin complicaciones. Clasificación ASA 3. Técnicas: bloqueo del nervio mentoniano, incisivo y bloqueo del nervio lingual. Anestésico: articaína al 4% sin vasoconstrictor. Complicaciones: ningunas. Nivel del éxito: 10. El caso demuestra la importancia de adaptar el manejo anestésico a las condiciones sistémicas del paciente. Con planificación, bioseguridad y conocimientos farmacológicos se puede garantizar una anestesia segura, incluso en pacientes con alto riesgo.